Lección número 12 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 19 de junio. El título de la lección de hoy es, La marca de la bestia. El tema central es, el conflicto entre la obediencia a los mandamientos de Dios, la práctica de la misericordia y las tradiciones humanas, especialmente en relación con la adoración y el día de reposo, como preparación para los eventos finales. El estudio de la lección de hoy se centra en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14, y Juan capítulo 5, versículo 1 al 16. Vamos a analizar estos pasajes, y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Empecemos analizando Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. En Mateo 12, Jesús está continuamente desafiando las interpretaciones legalistas y restrictivas de la ley del sábado por parte de los fariseos. Antes de este pasaje, ya habíamos visto a los discípulos de Jesús espigar en sábado y a Jesús declararse Señor del día de reposo, tal como lo registra Mateo 12, 1 al 8. Los fariseos estaban buscando una oportunidad para acusarlo, y estaban muy atentos a cualquier acción que ellos consideraran una violación de su tradición sabática. Este incidente en la sinagoga, donde Jesús sana a un hombre con la mano seca en sábado, es otro ejemplo de cómo Jesús pone de manifiesto el verdadero propósito del sábado, hacer el bien y manifestar misericordia, desafiando las reglas que habían eclipsado el espíritu de la ley. Nos muestra cómo la compasión de Dios supera las normas humanas. Para comprender mejor, vamos a hacer un comentario de los versículos 9 al 14. Versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Este versículo nos sitúa, a nosotros como lectores, en un nuevo escenario inmediatamente después de la confrontación anterior sobre el espigar en sábado. En este versículo podemos ver a Jesús moviéndose de un lugar de confrontación a la sinagoga, un lugar de adoración y enseñanza. Para nosotros, esto nos recuerda que las oportunidades para testificar y revelar la verdad de Dios no se limitan a un solo espacio, sino que surgen en diversos contextos, incluso en aquellos donde la rigidez religiosa puede prevalecer. Versículo 10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Este versículo nos presenta a un hombre con una necesidad evidente, pero también revela la malicia en el corazón de los fariseos. Ellos no están interesados en el bienestar del hombre, sino en atrapar a Jesús. La pregunta que le hacen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esta pregunta no es genuina, sino es una trampa. Para nosotros, esto es una advertencia de que no todos los que preguntan buscan la verdad, algunos buscan justificar su propia incredulidad y condenar a otros. Debemos estar preparados para discernir las intenciones detrás de las preguntas que se nos hacen sobre nuestra fe y prácticas, especialmente en relación con el sábado. Versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo una oveja, si ésta se cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? En este versículo, Jesús apela a la lógica y a la compasión básica de sus acusadores. Él utiliza un ejemplo que ellos mismos, sin duda, practicarían, rescatar a un animal en peligro, incluso en sábado. Jesús nos enseña aquí que la vida y el alivio del sufrimiento siempre tienen prioridad. Para nosotros, esto subraya la verdad de que el sábado no es un día de inactividad estricta, sino un día para hacer el bien, para cuidar la creación de Dios y sobre todo, para manifestar amor y misericordia. Si es lícito salvar la vida de un animal, cuanto más la de un ser humano. Versículo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Este versículo es la conclusión irrefutable de Jesús. Jesús eleva el valor de la vida humana muy por encima de la de un animal. Nos muestra claramente que el principio subyacente al sábado es el de hacer el bien. Para nosotros como adventistas, esto es una afirmación vital. El sábado no es una carga de prohibiciones, sino una oportunidad para la bendición, para extender la mano a los necesitados y para reflejar el carácter de Dios, quien es bueno y misericordioso. Es un día para restaurar, no para restringir. Versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. En este versículo, vemos el poder y la autoridad de Jesús en acción. Jesús no solo argumenta, sino que actúa. Su palabra es creadora y restauradora. La sanidad inmediata del hombre es una demostración visible de que la obra de misericordia es agradable a Dios en el día de reposo. Para nosotros, esto nos anima a confiar en el poder de Dios, para obrar milagros y a recordar que nuestra fe no es solo teórica, sino que debe manifestarse en acciones que beneficien a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Versículo 14.
Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este versículo, lamentablemente, nos revela la reacción endurecida y la hostilidad implacable de los fariseos. A pesar de la evidencia innegable del milagro y de la lógica de Jesús, su corazón no se ablandó. En lugar de arrepentirse o reconocer la verdad, se aferraron a su resentimiento y buscaron eliminar a Jesús. Para nosotros, esto es un recordatorio sobrio de que la verdad puede ser rechazada, incluso cuando es evidente. Nos muestra que la oposición a la luz a menudo conduce a una oscuridad más profunda, y que la fidelidad a los principios divinos puede generar persecución. Debemos estar preparados para enfrentar la resistencia cuando vivimos y proclamamos la verdad de Dios. En conclusión, en Mateo 12, 9 al 14, somos testigos de la confrontación de Jesús con las interpretaciones erróneas del sábado por parte de los fariseos. Nosotros entendemos que Jesús nos enseña una lección fundamental. El sábado no es un día para la inacción legalista, sino un día de gozo y bendición, destinado a hacer el bien y a mostrar misericordia. Al sanar al hombre con la mano seca, Jesús no solo demostró su autoridad divina, sino que también nos reveló el verdadero espíritu del cuarto mandamiento. Los fariseos, en su ceguera espiritual y apego a la tradición, se negaron a reconocer el acto de amor, y en cambio buscaron destruir a Jesús. Para nosotros como adventistas, esto subraya la importancia de ir más allá de la letra de la ley para comprender y vivir su espíritu. El sábado, para nosotros, es un deleite, un día para honrar al Creador, restaurar nuestras energías y, crucialmente, para extender la mano a los que sufren, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Debemos asegurarnos de que nuestra observancia del sábado siempre esté guiada por el amor y la compasión de Cristo, no por reglas rígidas que oscurezcan el propósito divino. Ahora vamos a estudiar Juan capítulo 5, versículo 1 al 16. En el Evangelio de Juan, este pasaje sigue a la conversación de Jesús con la mujer samaritana y su ministerio en Galilea. Este capítulo nos presenta a Jesús en Jerusalén para una fiesta judía, posiblemente la Pascua o Pentecostés. El relato en el estanque de Betesda es significativo, porque es otro de los milagros sabáticos de Jesús, los cuales constantemente desafían las tradiciones legalistas de los líderes judíos. Juan nos está mostrando, a través de estos incidentes, la autoridad divina de Jesús y su naturaleza como el Mesías que viene a traer vida y sanidad, incluso en el día de reposo, un concepto que choca frontalmente con la rigidez religiosa de la época. Para nosotros, este pasaje es una demostración clara de que la misericordia y la restauración son parte integral del propósito del sábado. Vamos a hacer un comentario de los versículos 1 al 16. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Este versículo nos sitúa, a nosotros, en Jerusalén, el centro religioso del judaísmo. Jesús, como era su costumbre y en cumplimiento de la ley, sube a la ciudad para una de las fiestas. Para nosotros, esto nos recuerda que Jesús respetó las instituciones divinas y las festividades, pero siempre buscando el corazón de su significado, no solo la observancia externa. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En este versículo, se nos describe el lugar del milagro, el estanque de Betesda. La mención de los 5 pórticos sugiere un lugar concurrido y bien conocido. Para nosotros, la presencia de este estanque con sus características nos prepara para el escenario de sufrimiento humano y la posterior intervención divina. Es un lugar de espera y desesperanza para muchos. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Este versículo pinta un cuadro vívido de la miseria humana. Una multitud de personas sufriendo diversas aflicciones esperaban una curación milagrosa asociada con el movimiento del agua. Para nosotros, esto nos conmueve y nos hace reflexionar sobre el gran sufrimiento que existe en el mundo y la esperanza, a veces vana, que las personas depositan en fuentes externas para su alivio. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En este versículo, aunque algunos manuscritos no lo incluyen, se nos explica la creencia popular que motivaba la espera de la multitud. La idea de que un ángel agitaba el agua y el primero en entrar era sanado. Para nosotros, esto ilustra la fe popular y la superstición de la época, que a menudo se mezclaba con las expectativas religiosas. Es un contraste con el poder directo de Jesús, que no necesita rituales ni competir por ser el primero. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Este versículo nos presenta al protagonista del milagro, un hombre que había sufrido durante una cantidad de tiempo extraordinariamente larga, 38 años. Esta duración nos enfatiza la crónica de su sufrimiento y la aparente desesperanza de su situación. Para nosotros, esto realza la magnitud del milagro que Jesús está a punto de realizar, mostrando que su poder no tiene límites de tiempo ni de gravedad de la enfermedad. Versículo 6. Cuando Jesús le vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En este versículo, vemos la iniciativa compasiva de Jesús. Jesús lo vio, no pasó de largo. Y sabiendo su largo historial de enfermedad, le hizo una pregunta aparentemente obvia, ¿quieres ser sano? Para nosotros, esta pregunta es profunda. A veces, las personas se han acostumbrado tanto a su condición, que la idea de un cambio total puede ser abrumadora. Nos invita a reflexionar sobre si realmente deseamos la transformación que Cristo nos ofrece. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este versículo revela la desesperanza y la frustración del hombre. Su respuesta no es un simple sí, sino una explicación de su impotencia y las barreras que le impiden acceder a la supuesta sanidad. El hombre estaba atrapado en un sistema donde la competencia y la falta de ayuda lo dejaban postrado. Para nosotros, esto nos muestra la condición humana de dependencia y la necesidad de un libertador, que no esté sujeto a las limitaciones de los sistemas humanos. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Este versículo es la orden poderosa y directa de Jesús. No hay ritual, no hay espera de movimiento del agua, solo una palabra de autoridad. Levántate, toma tu lecho, y anda. Para nosotros, esta es una demostración clara del poder divino de Jesús, para sanar instantáneamente y completamente. Su palabra tiene poder creador y transformador. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En este versículo, vemos la obediencia inmediata del hombre y la manifestación del milagro. La sanidad fue instantánea y completa. La nota crucial, y era día de reposo aquel día, es lo que desencadenará la controversia. Para nosotros como adventistas, esto es vital. Jesús realiza milagros de sanidad en sábado para demostrar que el propósito del sábado es hacer el bien, restaurar y liberar del sufrimiento. Es un día para el deleite en la obra de Dios, no para la inactividad estéril. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Este versículo nos muestra la reacción de los líderes judíos. Su preocupación no era la sanidad del hombre, sino la supuesta violación de sus tradiciones rabínicas sobre el sábado, que prohibían llevar cargas. Para nosotros, esto es un triste recordatorio de cómo la religiosidad legalista puede perder de vista la compasión y el amor. Es una advertencia sobre el peligro de exaltar las reglas humanas por encima del propósito divino de la ley. Versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En este versículo, el hombre sanado se defiende apelando a la autoridad de quien lo sanó. Él obedece al que le dio la nueva vida. Para nosotros, esta es una lección importante. Cuando experimentamos la obra de Cristo en nuestras vidas, nuestra obediencia a Jesús debe tener prioridad sobre las críticas y las expectativas de los hombres. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Este versículo muestra que los judíos están más interesados en identificar a la fuente del problema, Jesús, que en celebrar la sanidad. Su pregunta revela su agenda de buscar una razón para condenar. Para nosotros, esto subraya la hostilidad de aquellos que se oponen a la verdad de Dios y que prefieren el legalismo a la vida. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. En este versículo, se nos revela que el hombre no conocía la identidad de su sanador en ese momento. Jesús se había retirado de la multitud, quizás para evitar el alboroto o para que la obra hablara por sí misma, antes de una confrontación directa. Para nosotros, esto destaca la humildad de Jesús y que su prioridad era sanar, no recibir el reconocimiento inmediato. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este versículo es crucial. Jesús busca al hombre sanado, no solo para revelarle su identidad, sino para darle una advertencia espiritual. La sanidad física era un símbolo de una sanidad más profunda, la del alma.
La relación entre el pecado y el sufrimiento físico, aunque no siempre directa, se aborda aquí. Para nosotros, esto nos recuerda que la obra de Cristo no se limita a lo físico, Él busca nuestra completa restauración, incluyendo la liberación del pecado. La advertencia, no peques más, nos enseña la importancia de la obediencia después de haber recibido la gracia de Dios. Versículo 15. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. En este versículo, el hombre, ahora consciente de la identidad de su sanador, va y se lo dice a los judíos. Aunque su intención probablemente era buena, quizás compartir la noticia de su milagro, esto solo sirvió para intensificar la oposición. Para nosotros, esto nos muestra cómo la verdad sobre Jesús inevitablemente confronta a aquellos que están en oposición. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este versículo resume la triste y severa reacción de los líderes judíos. No se regocijaron por la sanidad, sino que persiguieron a Jesús, buscando incluso matarle, simplemente porque Jesús realizaba obras de misericordia en sábado. Para nosotros, esto es una clara evidencia del legalismo extremo y la ceguera espiritual que distorsionan el verdadero propósito de la ley de Dios. Nos sirve como una advertencia, para no caer en la trampa de priorizar las tradiciones humanas sobre el amor y la compasión divinos, especialmente en lo que respecta a la observancia del sábado. En conclusión, en Juan 5, 1 al 16, somos testigos de uno de los milagros más poderosos de Jesús realizado en sábado, en el estanque de Betesda. Nosotros aprendemos que Jesús, con su compasión divina, se acerca a un hombre que había sufrido por 38 años, una imagen de la desesperanza humana. A diferencia de la creencia popular de la curación a través del movimiento del agua, Jesús sana al hombre con una simple orden: levántate, toma tu lecho, y anda. Esta sanidad instantánea demuestra su autoridad sobre la enfermedad y sobre la ley, revelando el verdadero propósito del sábado. Sin embargo, la reacción de los líderes judíos es de total oposición. En lugar de regocijarse por el milagro, se indignan porque el hombre llevaba su lecho en sábado, una violación de sus tradiciones, no de la ley divina. Para nosotros como adventistas, este pasaje es una poderosa afirmación de que el sábado es un día de bendición, de sanidad y de hacer el bien. Jesús, con este milagro sabático, nos enseña que la misericordia y la restauración son el corazón de la observancia del día de reposo. La subsiguiente persecución de Jesús por parte de los judíos nos advierte sobre el peligro del legalismo y la ceguera espiritual que pueden llevarnos a rechazar la verdad y el amor de Dios cuando no encajan en nuestras concepciones preconcebidas. ¿Y cómo se relacionan estos pasajes de Mateo 12 y Juan 4 con la lección de hoy? La relación entre estos pasajes con la lección radica en la cuestión de la adoración y la autoridad, particularmente en relación con la observancia del sábado y las tradiciones humanas. La lección establece que el séptimo día, el sábado, es la señal de Dios como creador desde el Edén y que ocupará un lugar central en la adoración al Creador en los eventos finales. La bestia del Apocalipsis intentará cambiar este mandamiento. Los pasajes bíblicos relatan la sanidad de un hombre con la mano seca en sábado por parte de Jesús. Los fariseos, en lugar de alegrarse por la curación, se enojaron y conspiraron contra Jesús para matarlo, porque sanó en sábado. Jesús les pregunta si no sacarían a una oveja de un pozo en sábado, mostrando que es lícito hacer el bien en este día. En Juan 5, 1 al 16, describe otra curación milagrosa de Jesús en sábado, la del paralítico en el estanque de Betesda. Nuevamente, los líderes religiosos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. En ambos pasajes, los líderes religiosos estaban más preocupados por la violación de sus tradiciones humanas sobre el sábado que por el acto de misericordia y sanidad de Jesús. La lección enfatiza que nada en la Biblia prohibía sanar en sábado, así como tampoco ningún texto establece el domingo en lugar del sábado como día de reposo. Esto subraya que la oposición a Jesús no venía de la ley divina, sino de reglas y costumbres creadas por el hombre. La lección argumenta que estos incidentes son un precursor acerca de la cuestión del sábado, o séptimo día, como día de adoración en contraposición con la ley humana. La reacción violenta de los líderes religiosos contra Jesús por observar el sábado de una manera que contradecía sus tradiciones, incluso hasta el punto de querer matarlo, presagia la persecución que enfrentarán aquellos que elijan adorar al Creador, según sus mandamientos, incluyendo la observancia del sábado bíblico, en los últimos días, en lugar de someterse a las imposiciones de la bestia, que intentará cambiar la ley de Dios y exigir adoración a sus propios términos.
En conclusión, los ejemplos de Mateo y Juan ilustran cómo la observancia del sábado se convirtió en un punto de conflicto central, y cómo las tradiciones humanas fueron elevadas por encima de la ley de Dios y la misericordia, llevando a la persecución de Jesús. Esta dinámica es un antecedente de la confrontación final descrita en la lección, donde la adoración al Creador, simbolizada por la obediencia al sábado bíblico, se opondrá a la adoración a la bestia y sus mandatos, que incluyen un día de reposo diferente. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús? Los líderes religiosos quisieron matar a Jesús porque desafió sus tradiciones al sanar en el día de reposo, mostrando que la misericordia es más importante que las reglas humanas. Esto amenazaba su autoridad y control sobre el pueblo. En resumen, la lección aborda el tema de la adoración y el día de reposo, situándolos en el contexto de los eventos finales y el conflicto entre la obediencia a Dios y las tradiciones humanas. Se enfatiza que la marca de la bestia está ligada a la adoración, y que el sábado es la señal del Creador. A través del ejemplo de Jesús sanando en sábado, se ilustra que la misericordia tiene prioridad sobre las reglas legalistas impuestas por el hombre. Los líderes religiosos de la época de Jesús, al buscar su muerte por realizar obras de bien en sábado, revelaron su falta de comprensión de la verdadera esencia de la ley. Finalmente, la lección subraya que la fidelidad a los mandamientos divinos debe mantenerse incluso frente a la amenaza de muerte, porque la obediencia es un acto de confianza en la promesa de vida eterna. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.